¿Por qué piensas que Chicago es así y tu mentalidad sigue igual? La ciudad de los vientos, Chi-Town, Chirac, Chicago, tiene muchos apodos, pero para un forastero, algunas cosas vienen a la mente al pensar en Chicago. Los Bulls, los Bears, Kanye y la propensión al asesinato de la ciudad, ganándose el apodo de Chirac a principios de la década de 2010 por una tasa de homicidios increíblemente alta, literalmente peor que la de Irak, más específicamente Chirac, refiriéndose al lado sur de la ciudad y parte del lado oeste. A lo largo de las décadas, algunas de las personalidades más queridas de Estados Unidos lograron salir, mientras que la gran mayoría quedó atrapada en algunos de los barrios más peligrosos del país. Muchos acabaron presos o muertos. En la década de 2010, las actualizaciones diarias sobre actividades de pandillas a través de YouTube y Reddit empezaron a inundar los ojos y oídos de la ciudad para el resto del mundo. Por suerte, no nacieron ahí, pero pocos saben que, a pesar de la reputación que Chicago tiene hoy, hace 50 años era peor. De hecho, el récord histórico fue en el 74, seguido de cerca por el 92. Como muchos problemas en Estados Unidos, la crisis de homicidios en Chicago no es nueva, solo que ahora se registra. Chi-Town es una de las ciudades más diversas de Estados Unidos y quizá el mejor ejemplo de segregación estadounidense. Incluso se podría decir que sentó las bases de cómo funcionaría la segregación en el resto del país. Desde el siglo XIX, muchas razas llegaron a Chicago con el sueño de prosperidad, pero en su lugar encontraron conflictos y recordatorios constantes de que no eran bienvenidos. Se adoptó una mentalidad tribal muy fuerte, con etnias uniéndose. Las pandillas surgieron para protegerse y mantener a otras razas fuera de sus vecindarios. Evolucionaron hasta convertirse en ejércitos complejos, con reglas, jerarquía, códigos de vestimenta y alianzas, provocando un efecto dominó que se extendió por todo el país. Solo Los Ángeles ha tenido mayor influencia en el mundo de las pandillas en Estados Unidos. Solo Nueva York tiene una cultura pandillera más antigua. En este video vamos a echar un vistazo a 100 años de estas pandillas en Chicago. Una mafia compuesta principalmente por italianos y sicilianos que tomó el control de las pandillas Mano Negra en la ciudad. Las pandillas Mano Negra eran extorsionadores que enviaban cartas con una mano negra dibujada, amenazando con violencia si no pagaban. O extorsionaban a los locales creando un problema y luego cobraban para detener el mismo problema que ellos mismos habían creado. Cómo lanzar un ladrillo a una tienda y cobrar para evitar que pase de nuevo. A principios del siglo XX fue fundado por uno de los muchos italianos pobres de la ciudad, James Big Jim Colosimo, y financiado por su imperio de burdeles. Con más de 200 en Chicago, se volvió la mafia más grande de la ciudad y el medio oeste. Con la prohibición, Big Jim estaba presionado para entrar al contrabando de alcohol, ¿no? Era terco y se negó. Además, estaba enamorado de su esposa Dale Winter, quien veía una gran oportunidad. Johnny Torillo, su segundo al mando, lo mandó llamar a su restaurante para recoger un cargamento. Cuando Big Jim llegó, no encontró cargamento, solo a los hombres de Torillo con órdenes de matar. Lo emboscaron y mataron a tiros. Johnny Torillo asumió el control de la organización de Chicago y contrató rápidamente a un guardaespaldas. Un joven italiano corpulento de Brooklyn con 3 cicatrices en la mejilla, el gángster favorito de América y el original, cara cortada, Alphonse Capone. Llegué a Chicago con $40 en mi bolsillo. Mi hijo tiene ahora 2 años. Sigo estando casado y amo a mi esposa. Terminamos ganándonos la vida. Yo era joven entonces. Pensaba que necesitaba más dinero. Yo no creía en chantajear a las personas para conseguir las cosas que querían. Yo pensaba que la prohibición era una ley injusta y todavía lo creo. Capone creció entre marineros borrachos y prostitutas cerca de los astilleros de Nueva York, aunque venía de una familia respetable. Tenía otras perspectivas en la vida, pero eligió ser un gángster en su adolescencia, uniéndose a la notoria banda de Five Points y recibiendo mentoría de Frankie Yale, un legendario mafioso de Nueva York a quien Capone mataría unos años después. Joven y audaz, trabajó como portero en el bar local. Y un día, una chica entró y él hizo un comentario lascivo sobre su figura. Pero para su mala suerte, su hermano entró con ella. Le cortó la cara a Capone 3 veces con un cuchillo. Le dieron 80 puntadas y Capone mantuvo el apodo de cara cortada hasta su muerte. Al llegar a Chicago en 1920, estuvo 5 años bajo la tutela de Torio, hasta que Torio fue baleado en 1925 y se retiró. Al Capone asumió el mando y empezó la legendaria racha de 7 años
en la historia de las pandillas estadounidenses. Capone tenía sus manos en cada negocio criminal en Chicago, desde el contrabando de licor hasta la prostitución y el fraude electoral. Esto le permitió ganar lo suficiente como para ser un multimillonario en la moneda actual y uno de los hombres más ricos de todos los tiempos en Estados Unidos. La banda se enfocaba en el contrabando de alcohol, principalmente de Canadá. La prohibición creó una gran demanda de alcohol en barrios pobres de Estados Unidos, convirtiéndose en una oportunidad para criminales. El contrabando de alcohol fue un negocio violento, parecido al auge de la cocaína y el crack en los 80 y 90. Durante los 7 años de dominio de Capone, su banda del South Side enfrentó a la banda irlandesa del North Side, y Capone eliminó a 3 de sus líderes en unos pocos años. Al Capone pronto forjó fuertes lazos políticos, incluso controlando al líder del barrio vecino Cicero, que dirigía como territorio de su banda. También tenía conexiones con el alcalde de la ciudad. Incluso se sabía que enviaba gánsteres armados con metralletas a las casillas de votación para asegurarse de que la gente votara correctamente. Además, tenía tanto poder que mataba testigos, policías o políticos con frecuencia. A diferencia de otros mafiosos de la época, Capone buscaba fama y disfrutaba ver su rostro en el periódico. Pronto se volvió una celebridad nacional. Al preguntarle por sus negocios dijo: "Solo soy un hombre de negocios que da a la gente lo que quiere". Además, manejaba bares clandestinos, casas de apuestas y burdeles. Incluso tenía un sótano para torturar y asesinar personas. Como el gángster más poderoso de la ciudad, controlaba casi todo el crimen y se volvía más violento. Con cada año que pasaba, también se convirtió en una especie de terrorista doméstico, bombardeando bares que no le compraban licor. El nombre de Capone era tan importante que, tras la muerte de su hermano en un tiroteo con la policía, su funeral tuvo una caravana de 150 autos. En su vida personal, Capone se entregó a todos los vicios imaginables, desde el mujeriego que le dio sífilis a los 18 años hasta una adicción a la cocaína que le dejó un agujero real en la nariz. Capone era tan rico que compró el afecto local con comedores comunitarios en la Gran Depresión, volviéndose un héroe local. Era conocido por comprar vagones de tren completos para él y su gente, y el tipo incluso tenía una mansión en Miami. Al volver a Chicago, su mayor rival fue Joe Aiello, antes amigo y luego rival. Se decía que Aiello había puesto 50,000 en la cabeza de Al Capone. Según la mafia, el señor Aiello incluso envió a más de 10 pistoleros contra Al Capone. Los 10 murieron antes de lograr su objetivo. Tras fallar todos sus intentos, Aiello huyó de la ciudad, pero Capone lo rastreó hasta Rochester, Nueva York, y cuando vio que Capone podía encontrarlo en cualquier parte del país, Aiello prácticamente se rindió y regresó a Chicago para esperar su muerte inminente. Lo mataron a tiros al salir del departamento de un amigo. La autopsia halló 30 balas en su cuerpo. Con tanto dinero, incluso los hombres de Capone intentaban traicionarlo. Capone una vez se enteró de esto y golpeó públicamente a 3 de ellos con un bate de béisbol en una fiesta antes de que los mataran a tiros y tiraran sus cuerpos. Pero su crimen más atroz fue organizar la masacre del día de San Valentín. Capone organizó una falsa redada policial con 4 de sus hombres en un almacén de la banda del Northside. Intentaron matar a Bugs Moran, su líder. Una vez dentro, los falsos policías alinearon a los 7 hombres contra la pared y llamaron a tiradores con ametralladoras y escopetas. Las fotos fueron noticia nacional y dañaron seriamente la imagen de Capone. Fue tan audaz que atrajo la atención del presidente de ese tiempo. Como resultado, Capone se convirtió en el enemigo público número 1, y el Buró Federal de Investigaciones y el gobierno empezarían a intentar atraparlo por cualquier cosa que pudiera. Aunque huyó y eliminó sus huellas dactilares, Capone fue capturado. Sin embargo, solo fue condenado por 5 cargos de evasión de impuestos en octubre de 1931 y sentenciado a 11 años en prisión federal. El 24 de octubre de 1931, después de un juicio de 10 días, Al Capone fue sentenciado a la pena más dura jamás dada a un evasor de impuestos: 11 años en una prisión federal. El rey de los gánsteres está a punto de ser llevado por el tío Sam. Es día de mudanza para Caracara y Al Capone. Los camarógrafos están listos, mantente atento. Ahí viene, ese es Al. Lleva un gran sombrero blanco. Parece tener prisa, pero ¿a dónde va? Tendrá tiempo y nada más. Ningún buen ciudadano de Chicago está llorando por él. Enviado a Alcatraz frente a la costa de San Francisco y recluido en una pequeña celda. Completamente alejado de su antigua riqueza e influencia, pasó 7 años en la cárcel antes de ser liberado. La sífilis llegó a su cerebro y a los 40 tenía la mente de un niño de 7 años. Murió en su mansión de Miami poco después de ser liberado.
Supuestamente parte de su fortuna sigue enterrada en el campo hasta el día de hoy. La organización de Chicago siguió activa por décadas, pero nunca tan abiertamente como en la época de Capone. En su breve vida, Capone hizo de la organización de Chicago una potencia criminal. Influyó en el estilo elegante de vestir de los mafiosos, los sombreros fedora y los trajes a rayas. Gracias a películas y programas sobre sus hazañas, se volvió una sensación e influyó en futuros mafiosos. Pero para Chicago dejó principalmente el estigma del South Side, que persiste hasta hoy, el barrio bajo de la ciudad. Chicos revoltosos, problemáticos, chicos destinados a meterse en problemas. Aún faltan un par de años para que cometan delitos graves, pero la destrucción y la violencia son su única vía de escape en ese camino. A menos que se pueda cambiar su perspectiva. Llamados greasers por su cabello engominado tipo Elvis y chaquetas de cuero. Surgidos de la pobreza blanca y la furia juvenil, los greasers actuaban como protección vecinal y se activaron más ante el aumento de latinos y negros en el sur. ¿A dónde vamos a ir? Dime. Debemos quedarnos. Si tú vas allá, ellos también irán. Pues que se acostumbren a ellos y vivan con ellos. ¿Qué más puedes decir? Con el inicio de la huida de los blancos de clase media huyeron del lado sur, dejando atrás a blancos pobres, paletos blancos del sur, negros, latinos y nativos americanos. Muchos greasers eran abiertamente racistas y usaban esvásticas y logotipos del Ku Klux Klan en su ropa. En los años 50 y 60, la policía de Chicago les permitía andar libres para asustar a las minorías. En una nueva versión de la cultura de pandillas también tenían colores de pandilla, símbolos y gestos con las manos. También difuminaron la línea entre clubes y pandillas y tenían casas club por toda la ciudad para los miembros. La mayoría se unía en la adolescencia y se iba en sus 20s. Antes de la llegada de minorías, había tensión entre algunos greasers, con conflictos como peleas, bailes tras la escuela o partidos de baloncesto. Pero casi nunca los greasers sacaban armas. Las pandillas de greasers más notables eran los C-Notes. Su color oficial era el verde. La calle Taylor también tenía una gran banda que vestía azul claro y blanco. Chi West eran greasers ucranianos que evitaban que los latinos entraran a sus barrios. Usaban un símbolo de zorrillo y algunos eran parte de la mafia ucraniana. Los Insane Deuces eran otra pandilla importante. La pandilla más destacada de los greasers eran los Almighty Gay Lords, fundados en 1953 en West Town. Es la pandilla callejera más antigua de Chicago y aún existe. En los años 80 era la pandilla callejera blanca más grande de Chicago y la tercera más grande en general, con 6,000 miembros. Sus principales rivales eran los Latin Kings, Simon City Royals, Cinos, Lazy Gents y Playboys. Hace décadas se sabía que se reunían en grupos de más de 100 para aplastar a la oposición. Los Gay Lords eran violentos y arrastraban los cuerpos de sus rivales muertos por la calle con sus autos. Los Gay Lords colgaban a miembros muertos de los Latin Kings en Humboldt Park para enviar mensajes a sus rivales. En 1971, en un acto de unidad, crearon la Organización de Poder Blanco, ya que las pandillas latinas crecían rápido. Esta alianza terminó en 1975, cuando el principal mediador, Bimbo, de los Simon City Royals, fue asesinado por los Latin Kings. Tras la muerte de Bimbo, resurgieron rivalidades y las relaciones se rompieron. Ese año, Honky, un líder querido de los Gaylords, fue ejecutado por los Simon City Royals junto a las vías del tren. Los Gaylords asesinaron al líder de los Insane Popes, Larry Larkin Morris, en abril de 1975. Iniciando una guerra con los Popes. Después de estos tiroteos, apuñalamientos y asesinatos entre las pandillas greaser se volvieron más comunes. Los Gaylords y todas las demás pandillas greaser entraron en decadencia en los años 90. Pero para ese entonces, los Latin Kings, los Black Gangsters, los Disciples y los Vice Lords eran las pandillas más grandes de la ciudad. También ganaban mucho vendiendo drogas. La pérdida de territorio y el dinero llevó a muchos greasers a unirse a pandillas negras y latinas. Y así, los greasers desaparecieron del mundo de las pandillas. No suelen ser reconocidos en la historia de las pandillas de Chicago, pero fueron clave en la formación de muchas pandillas negras y latinas. Todo fue cuesta abajo a partir de ahí. Chicago tiene una población latina enorme, proveniente de la migración puertorriqueña y mexicana. En los años 50 y 60 surgieron varias pandillas en barrios latinos,
pero la más destacada es la más grande. Los Latin Kings se fundaron en 1954 por puertorriqueños en Humboldt Park, pero originalmente se llamaban los Imperials. Solo recibieron atención tras ser mencionados en el periódico en 1965. La pandilla se formó para defenderse de la violencia de pandillas griegas y de los italianos Griesa. La violencia policial generó división en los disturbios de 1966 tras el tiroteo a un joven puertorriqueño por la policía de Chicago. Luego las pandillas puertorriqueñas y mexicanas se unieron como fuerza callejera. Solo los sureños y norteños superan en número a los Latin Kings en Estados Unidos tras su expansión a varios estados. Tienen un código estricto y usan el miedo para mantener el orden, aplicando castigos detallados a quienes desobedecen. Por lo tanto, es casi imposible obtener información de los Latin Kings. Principalmente son traficantes de drogas, además de cometer fraude migratorio, robo y cobrar impuestos a otros vendedores. También aceptan mujeres. Las Latin Queens forman parte de la pandilla. Usan negro y dorado y exigen tatuajes de Latin King a cada miembro. Los Kings funcionan como una religión, con oraciones propias y reuniones llamadas 360 donde cantan Amor de Rey. Eso significa amor al rey. Una fuerte cultura de graffiti de pandillas es normal en los barrios de los Latin Kings, y normalmente el graffiti que no es marcado por otra pandilla significa que hay una presencia fuerte ahí. En los años 60, sus principales rivales eran los poderosos Ambrose y los discípulos de Satán, ambas pandillas mexicanas. También tenían una rivalidad de larga data con los Gaylords, y sus principales aliados eran los Blackstone Rangers. Aunque las cosas han cambiado desde entonces, hoy en día hay opiniones diferentes sobre cómo se llevan los distintos grupos de Latin Kings con las pandillas negras. No puedes crecer como mexicano en tu barrio, te matan. Igual que en Cook County hay gente que teme salir de ahí. Habrá muchos mexicanos por ahí. Esos cabrones de GDK hacen eso, intentarán engañarte y tumbarte. Te lo juro por mi madre, todos saben que... Pregunta lo que sea en Chicago, hermano. Sí, más te vale estar atento que tu carro esté listo cuando te quieran sacar, hermano. En Chicago, las pandillas mexicanas y negras no tienen un conflicto real. Si te encuentras con una, probablemente no pase nada. No, tienes que estar realmente fuera de tu territorio. Y aún así sucede como con quienes son de barrios pequeños, pero no, yo diría que no, realmente no es una cuestión de raza, sino de quién eres, ya que eres igual que ellos. Entonces digamos que los mismos mexicanos que te presionan, ¿verdad? No te están presionando porque seas negro, te van a juzgar y pensarán que eres diferente a ellos. Pero si eres uno de ellos, ni siquiera tenemos que ser de la misma pandilla, solo con estar, ya sabes, del mismo lado que ellos, te dejan en paz, solo es con los que están del otro lado. Así que en realidad no es cuestión de raza, porque puedes ser negro y también estar de su lado. Un Ramón Santos de 14 años, también conocido como King Papo, fue el fundador de los Latin Kings. El 15 de mayo del 64, mexicanos y puertorriqueños se reunieron en Humboldt Park y fundaron la pandilla para enfrentar las golpizas a los niños latinos. King Papo tenía una ética fuerte e incluso quería que los Latin Kings tuvieran títulos reales antes de unirse a la pandilla. Adolescentes como Scarface, Gino, Don Juan, Black Soul, White Soul, Crazy Man y Luderman ya eran originales en la pandilla, pero Gino se volvió el más importante. Hace 51 años, el 27 de junio de 1971, Gustavo Colón, alias Gino, de 16 años, supo que Glenn Burr, un Vice Lord, estaba en la esquina de Potomac y Levy Street. Gino y un amigo llegaron al lugar y vio a Glenn salir de su casa. Su amigo comentó que no se intercambiaron palabras. Gino se acerca a Glenn y le dispara. Glenn cae intentando huir. Gino lo remata de pie sobre él. Luego Gino se acercó a una chica del grupo de Glenn y le puso la pistola en la cabeza. Le sonríe antes de apretar el gatillo y escuchar un clic. Estaba vacía. Gastó todas sus balas en la emoción de matar a Glenn. Gino y sus amigos se escabullen en la oscuridad. 2 meses después, la policía de Chicago arrestó a Gino. Su amigo ya había muerto en un conflicto no relacionado. Encontrar a Gino fue fácil porque hubo muchos testigos del asesinato. 1 año después, le dieron 30 años. Gino ha pasado cada minuto de su vida despierto en la cárcel desde entonces, obteniendo su estatus de original gángster en la pandilla antes de que entrara. Gino todavía tenía rango en los Latin Kings y se encargó de escribir un manifiesto para toda la pandilla, un manual de reglas y lineamientos para cada king. Él también debía seguir los castigos por insubordinación. Tras redactar las nuevas reglas, Gino, de 17 años, reemplazó a King Papa. El señor Gino era South Corona y King, otro gángster original, era North Corona. Durante años, él lideraba la pandilla junto a su esposa desde la prisión por teléfono, aunque todas las llamadas eran grabadas y luego se arrepintió. Transmitía órdenes a Julius C. Lathrop Holmes, coordinando las actividades de los Latin King.
nombrar líderes, expandirse a suburbios, asesinatos y negocios de drogas. Él lideraba la pandilla desde prisión, organizando motines, asesinatos de guardias y listas de víctimas. Mientras tanto, Baby King estaba manejando las cosas en la calle, pero eventualmente fue acusado de asesinato. La pandilla también empezó a tener problemas con la adicción a la heroína, y los miembros eran obligados a dejar las drogas o ser golpeados o peor. Kim Papo, el fundador, terminó adicto a la heroína y se volvió un líder poco confiable. Desapareció y nunca más se le vio, presuntamente asesinado por órdenes de Gino. Los Kings ingresaron a la Alianza Folks en 1974, pero en 1991 ignoraron alianzas y adoptaron una política de matar a cualquiera. Esto elevó la tasa de homicidios y causó el pico en 1992. Solo un día antes de su fecha de liberación, en 1997, Gino fue acusado de dirigir una operación de narcóticos multimillonaria desde un departamento en Logan Square. Le dieron cadena perpetua y lo llevaron a ADX Florence, la única prisión supermax de Estados Unidos. Día triste para los Kings, ya que las calles estaban emocionadas por su regreso y hasta pidieron una limusina para recibirlo. Lady Q, su esposa, se había alejado completamente de la pandilla, pero solo con la bendición de Gino. Desde entonces, Gino perdió poder porque los nuevos Latin Kings no respetaban su autoridad. La regla del Rey Papo sobre tener diploma de preparatoria fue olvidada hace tiempo, y niños se unen a la pandilla a edades muy jóvenes. La violencia en el barrio es como una infección. Se propaga a medida que las pandillas crecen en número e influencia, pero las autoridades están decididas a detener ese crecimiento. Un gran jurado especial se reunirá en julio. Los esfuerzos policiales contra las pandillas ya alcanzan dimensiones similares a la guerra contra la banda de Capone en los años 20 y 30. Después de la gran migración, muchos afroamericanos se mudaron a Chicago para trabajar en las fábricas, a menudo encontrando trabajos ocasionales o empleos en clubes de jazz. Tras la guerra, millones de hombres afroamericanos quedaron desempleados al desaparecer los empleos. Las zonas en las que vivían se convirtieron en sospechosas de crimen y degeneración. Muchos de esos lugares tenían francotiradores en los edificios, distopías criminales que hacían casi imposible lograr algo positivo en la vida. Después, los hombres fueron a la cárcel. Epidemia de madres solteras, asistencia social y lección básica de vida urbana. Pandillas negras aquí tuvieron conflictos con barrios blancos y latinos, pero siempre se les ha conocido por matar a los suyos. Irónicamente, muchos de ellos comenzaron como grupos juveniles comunitarios, pero se corrompieron por la atracción de las ganancias criminales. Para empezar, algunos de los grupos más pequeños incluían a los Nuevas Razas, las Almas Negras, los Hustlers de las Cuatro Esquinas. En cuanto a las pandillas más respetables, estaban los Mickey Cobras, fundados por Mickey Cogwell, que comenzaron como los Egyptian Cobras. Luego se convirtieron en Cobra Stones y finalmente en Mickey Cobras tras el asesinato de Mickey en 1961. Los Cobras Mickey aún existen, pero solo quedan 1000 miembros. Los Vice Lords surgieron en 1978 en el Centro Juvenil de Illinois como los Conservative Vice Lords, liderados por Edward Papelo Perry, siendo al inicio un club juvenil, no una pandilla. Tenían cargos oficiales, realizaban servicio comunitario y recibieron donaciones de las fundaciones Rockefeller y Ford. Gradualmente se involucraron en el crimen y controlaron Long Island. En el 69, Bobby Gore fue sentenciado por asesinato y Willie Lloyd tomó el control. Willie escribió un manifiesto de 61 páginas para los Vice Lords durante una de sus frecuentes estancias en prisión. Tyrone Baby Ty Williams se volvió rico controlando el negocio de las drogas. Cuando Willie Lloyd salió, la política de los Vice Lords ya era muy diferente. Aunque dejó la vida de pandillero y daba conferencias en universidades, en 2003 le dispararon y quedó paralizado del cuello para abajo. Nombrada por la avenida Blackstone y fundada por Jeff Ford en Woodlawn en 1959, Eugene Bull Harrison también fue líder. Ford nombró a los 21 principales, quienes lideraron la pandilla. Originalmente comenzaron como los Blackstone Rangers, luego cambiaron a El Rican y ahora son los Black Pistols. Cobraban impuestos a proxenetas, tiendas y narcos para obtener ingresos. A diferencia de las otras pandillas negras, los Stones eran muy abiertos con los medios y llamaban mucho la atención sobre sí mismos, en una época en la que el Buró Federal de Investigaciones estaba librando una guerra contra la Unidad Negra. Jeff Ford recibió 4 años en el 72. En 1976, Jeff Ford fue liberado y se mudó a Milwaukee, donde creó el Rakin. Antiguos Stones adoptaron el Islam, vestían ropa musulmana y Jeff Ford era llamado Jefe Malik. El Rakin creció en poder rápidamente e incluso tuvo vínculos con Gaddafi en Libia. Ford cayó por conspiración para intercambiar drogas y dinero por armas con Libia. En octubre de 1987, Ford recibió 80 años por terrorismo doméstico. En el 88 se le sumó una sentencia de 75 años por un asesinato. Jeff Ford ahora reside en ADX Florence y ha estado en estado de incomunicación desde 2006. Una alianza de dos pandillas de Englewood que luego se separarían.
diezmarían el sur y se expandirían por el país. Los BGD surgieron de la unión de los Devil's Disciples de David Barksdale y los Supreme Gangsters de Larry Hoover. Los Black Disciples, antes llamados Devil's Disciples, fueron la primera pandilla afroamericana en Chicago. Su fundador, David Barksdale, tenía más de 25 arrestos. Unos chicos de 11 a 13 años buscaban un nombre en la Biblia y eligieron discípulos. Le añadieron diablo por sonar feroz. En ese entonces, los archienemigos de los discípulos eran los rebeldes de Englewood, una pandilla de 2,000 integrantes. Los discípulos del diablo comenzaron a reclutar en los años 50 y 60, y David Barksdale asumió el control en Englewood. Para 1965, tenían la pandilla más grande del lado sur. En el 69, Barksdale hizo una alianza con otro equipo influyente de Chicago, Larry. Juntos formaron la nación BGD y esta alianza duraría décadas. Los BGDs crecieron rápido y controlaron el crimen en Englewood, Cabrini Green y los proyectos Henry Horner. La pandilla tenía una estructura corporativa con rangos de reyes, obispos y ministros. En 1969, Vice Lords, Black Peace Stones y BGDs formaron Lord Stones and Disciples, una alianza contra los Latin Kings y los Greasers. Esto no duraría mucho y las pandillas negras volverían a pelear poco después. En junio de 1970, David y Larry estaban en su bar habitual. Cuando Stones entraron corriendo con rifles M14, David recibió un balazo de 7.62 que destruyó sus riñones, pero sobrevivió gracias a que Larry lo llevó rápido al hospital. Eugene Bull Harrison orquestó el atentado y fue asesinado en 1988. David murió en el 74 por complicaciones del tiroteo. El 73 fue el último año de Larry Hoover en las calles. Tras la ejecución de Pookie, un traficante local en un callejón de Englewood, la policía arrestó al tirador y a Larry por ordenar el crimen. Recibió 152 años como resultado y fue trasladado a la prisión de Statesville, donde dirigiría a los BGDs durante décadas. En respuesta a la Alianza de la Nación Peoples, unos meses antes, el rey Larry formó la Alianza de la Nación Folks en una reunión en la prisión de Statesville. Pandillas blancas, latinas y negras de toda la ciudad formaron una alianza. Todas agregaron Almighty a su nombre. Mientras tanto, en las calles, Dirk Ackland dirigía la pandilla hasta que fue acusado de asesinato en el 78. King Shorty fue nombrado líder de los BGDs, Mickey Bull, líder de los Black Gangster Disciples, y Robert Taylor Holmes, quien ascendió de obispo a ministro en los BGDs, quedando solo por debajo de Larry Hoover. Él lideraba las actividades de los BGDs en el sur y tuvo gran poder en los años 80. Solo tenía que silbar para que un BGD armado lo ayudara. Aunque estuvo preso varias veces, hizo que los BGDs se volvieran una organización multimillonaria. Cabrini Green solo significaba 100 millones al año. Mickey era respetado, temido y principal operador de la ciudad. Su asesinato en el verano del 91 fue probablemente el momento más crucial entre los Black Disciples y los Gangster Disciples. Con el paso del tiempo, el dinero se volvió un factor importante en los años 80 y los BGDs se metieron de lleno en el tráfico de drogas. King Shorty fue condenado a 28 años por cargos de drogas. A medida que la alianza se debilitaba, empezaron a caer muertos en ambos bandos. Y se sabía que las pandillas negras incluso controlaban diferentes edificios en los mismos proyectos. El 91 y el 92 fueron especialmente malos. El 7 de agosto de 1991, unos BDs dispararon a GDs en un taxi, hiriendo a 2 y matando a 1. Represalia por el asesinato de Mickey Bull. Desde ese día, los GDS y los BDs han sido los mayores responsables de homicidios en la ciudad. Por estos asesinatos del 91 al 94, hubo guerra total y los federales respondieron con fuerza. Y en el 93 pusieron dispositivos de escucha en todas las identificaciones de los visitantes. Para quienes venían a ver a Larry Hoover, reunieron meses de información. Así, la Operación Dolor de Cabeza capturó a Hoover, otros BGDs de alto rango y a Big Dirk, padre de Lil Dirk. Como resultado, Larry fue trasladado a ADX Florence, donde se unió a Geno y Jeff Ford. Aunque la mayoría de Estados Unidos e incluso Chicago estaba distraída por los Bulls de los 90, no se daban cuenta del infierno en que se había convertido el lado sur. El asesinato en el 94 de Robert Jommy Sandiford llamó la atención sobre la brutalidad de las pandillas negras en Chicago. Perdieron a sus hijos y bebés por la violencia juvenil sin sentido de las pandillas. ¿Tienes algún mensaje de consuelo para esas personas? Sí lo tengo. Como con Yomi, cuando Yumi falleció, ¿sabes? Sé que eso lastimó a su familia, sé que lastimó a la familia de la chica. Supuestamente él fue disparado. El 9 de septiembre de 1994, un día inusualmente frío, subieron el cuerpo de un niño de 11 años a una ambulancia.
Le dispararon 2 veces en la parte trasera de la cabeza en un asesinato ordenado por los líderes de los discípulos negros. Craig tenía solo 16 años cuando su foto policial apareció en la televisión. Arrestado por el asesinato de Robert Yomi Sanderfer, de 11 años. Derek, su hermano de 14 años, era demasiado joven para que publicaran su foto policial. Lo condenaron por manejar el auto de huida. Los tres, Craig, Derek y Yomi, miembros de la misma pandilla, buscaban dinero, respeto y trataban de hacerse un nombre. Yomi, un huérfano de 12 años que huyó de casa, recibió una pistola para matar a miembros de una pandilla rival. Al día siguiente, Yomi disparó a una multitud, hiriendo a 2 y matando a una chica de 14 años, supuesta hija de un alto mando de los Gangster Disciples. Unos días después, el cuerpo de Yomi fue encontrado desplomado junto a las vías del tren con 2 balas en la parte trasera de la cabeza. Los adolescentes recibieron cadena perpetua por este asesinato y las edades de todos ellos sorprendieron al país. Los proyectos de Chicago eran la zona postal más peligrosa del país. Bueno, fui a una escuela llamada Coleman Elementary Publishing. Muy bien, estaba en la calle 47 State Street. Vivo en el edificio que está antes de la escuela, en el 4500 South State Street. Llamábamos al edificio 4500, ¿verdad? Y al siguiente 4555, ¿cierto? Soy de Chicago, así que es 4555 o 4562, ¿sabes? Y luego todos esos grupos de edificios estaban ocupados por discípulos negros, como los BDs, ¿verdad? Como la gente, ¿verdad? Y después de eso, bueno, otro grupo de edificios por los Gangster Disciples, ¿verdad? Los Gangster Disciples, ¿verdad? Y eran bandas rivales. ¿Haces todas las señales de las pandillas, como dices? Sí, sí. Está deletreando pandillero con los dedos justo aquí. Sí, como un cobarde y haces lo que sea, ¿verdad? Así que escucha. En mi escuela, por supuesto, había chicos que venían de cualquiera de esos ambientes, ¿verdad? Y de como el territorio Black Disciples o el territorio Gangster Disciples. Nunca voy a olvidar a un chico. En ese tiempo tenía un abrigo amarillo de los Steelers, una chamarra starter. ¿Recuerdas eso? La chamarra starter era amarilla de los Steelers, ¿cierto? Y este chico, él vivía en el territorio de los Gangster Disciples. Y lo que eso significa es que él tendría que pasar por el territorio de los Black Disciples para llegar a su casa en el territorio de los Gangster Disciples. Estoy bastante seguro de que ese es un videojuego que no vas a ganar sin trucos. Tal vez pases ese nivel 1 o 2 veces. Pum, pum, pum. No necesitas un truco para eso. Y no te da frío. Es un juego de genio, ¿verdad? Está bien, aquí viene. Eso es. Entonces él... Así que le dije, toma el tren, corre por las vías y así puedes evitar todo eso, ¿verdad? Gracias a Dios que lo hizo. Camino a casa, ahí levanto la vista y veo a un hombre corriendo en sentido opuesto, seguido por un grupo de tipos que lo persiguen. Dije, demonios, esto no es correcto. Reinicia este juego. Eso es. Este es mi último intento. Hombre, no puedo estar. Sí, lo van a capturar, ¿verdad? Van a atrapar a este tipo y lo van a destruir o lo que sea. Ahora, justo después de ver ese incidente, toda esa escena, me encontré rodeado por unos 10 Black Disciples. ¿Verdad? Yo pensé, ¿qué pasa? Un tipo se acercó y dijo, oye, vimos que ayudaste al chico. Yo le dije que no ayudé a nadie. Él dijo, hermano, eres el único con el abrigo amarillo de los Steelers. Sabemos que fuiste tú, está bien. Mi mamá está en el porche. Yo vivía en el departamento 604. Ella me mira, indefensa y a la defensiva, sin poder hacer nada. 911 quizá. No llamas a la policía. Oh, eso es, entiendo. No, mira, lo entiendo. Estoy de acuerdo contigo. Lo entiendo. Pero cuando vives ahí es esa mierda, ¿no? Siento que me estoy volviendo loco pensando, eso es todo, ¿me van a disparar? El tipo saca una pistola y me la apunta al pecho. En este momento estoy por morir y lo acepto. No hay nada que pueda hacer, ¿cierto? ¿Viste pasar tu vida frente a tus ojos? Sí, todo pasó frente a mis ojos. Sentí que se me salió algo del trasero porque estaba muy cagado de miedo, ¿verdad? Y luego... ¿Qué estaba haciendo tu mamá en ese momento? Ella solo está mirando desde el porche, ya sabes, ¿Está gritando, no está haciendo los arreglos para el funeral? Ya sabes, los proyectos. La fachada de la colina de Rob era como una reja. Podía ver sus dedos a través del patrón entrecruzado. Y justo en ese momento un tipo salió de la nada. No te metas con él, es buena onda. Su mamá nos prepara la cena en acción de gracias. Es buen tipo. El tipo baja su arma.
El tipo que me salvó me dio un abrazo susurrándome al oído, oye, vete de aquí, hermano. Cambian de opinión rápido. Me dejó ir y yo me fui corriendo. Nunca voy a olvidar esa mierda. ¿Volviste a ver a esos tipos alguna vez? No, nunca los volví a ver. ¿Nunca los viste de nuevo? Qué loco. Mira, tuve muchas experiencias como esa. En 1994, King Shorty dejó de ser rey de los Black Disciples y Marvel Thompson asumió el puesto, incluso ayudando a reducir la violencia. Thompson introdujo un nuevo estilo de crimen, donde se usaban computadoras para comunicarse y hacer tratos de drogas. Dirigía a los BDs desde el castillo Randolph Tower, un imperio de 300,000 diarios. Marvel incluso tenía su propia estación de radio, 104.7. y enviaba mensajes por radio. Guardias armados de los Black Disciples registraban a residentes y visitantes con armas automáticas y escopetas. Francotiradores de los discípulos negros estaban en los techos con rifles de grado militar y gafas de visión nocturna para detectar y abatir enemigos. Por su reputación asesina, la policía de Chicago evitaba el castillo. Durante ese tiempo, los federales ejecutaban la Operación Maravillosa desde 1998. Tardaron 6 años en atrapar a Marvel y otros 40 BDs. Esto acabó con la mejor época de los BDs, pero apenas frenó la violencia con los KIDs. Con la evolución de las pandillas de Chicago, las estructuras se debilitaron y los líderes han perdido el control. La era del crack permitió a los miembros ganar mucho dinero y liderar sus propios grupos. En la década de 2010, la música drill fue una gran fuente de ingresos, canal de política de pandillas y atrajo interés global a pequeñas zonas del sur frecuentadas por raperos de drill. Gran parte de la violencia actual surge de un ciclo de venganza, impulsado por jóvenes criados en el caos de la división de los BGD. Las redes sociales y el pandillerismo hoy van de la mano, generando fama y facilitando todo para el Departamento de Policía de Chicago. La era del drill en Chirac se ha caracterizado por guerras de venganza entre adolescentes, falta de remordimiento y una exhibición pública para que el mundo la vea. Para ver uno de los casos más destacados de estas guerras de venganza, tenemos que regresar a noviembre de 2015. En el juicio se reveló que el ADN de Dottie estaba en un balón de baloncesto cerca del cuerpo de Tyshawn Lee, de 9 años. Y también en una SUV usada como auto de escape. También se presentaron grabaciones contundentes de un informante de la cárcel que fueron reproducidas para el jurado. Dottie presumía y se reía de haber matado al niño de 9 años. Tyshawn Lee fue atraído a un callejón con la promesa de una caja de jugo y le dispararon. En 2015, Dwight Brundotti y su compañero Corey Morgan fueron acusados de planear un asesinato. Los fiscales creen que Lee fue víctima de una disputa de pandillas relacionada con el padre del niño. Tyshawn Lee, de 9 años y aún con su uniforme escolar, salió de la casa de su abuela al parque con un balón de baloncesto. 2 semanas, discípulos de gesta de Killer Ward habían matado a Tracy, un Black Peace Stone de la secta BBG, y herido a su madre en un tiroteo desde un auto en movimiento. Probable disputa entre pandillas. Los presuntos tiradores Gangster Disciples de Killer Ward. Pierre Stokes era un Gangster Disciples de Killer Ward. Pierre Stokes, padre de Tyshawn, no fue hallado por los Black Peace Stones, por lo que ese sería el último día de Tyshawn. Tyshawn iba al parque de básquetbol donde Dwight Doughty y Corey Morgan, 2 de sus futuros asesinos, lo esperaban decididos a ganarse su confianza y matarlo. Para Morgan era personal porque Tracy, asesinado un mes antes, era su hermano. Eso lo enloqueció tanto que rompió un código que muchos criminales en todo el mundo respetan. No civiles, mujeres ni niños. En el parque Dawes, Doughty se acercó a Tyshawn, habló y jugó baloncesto para hacerse su amigo. Él tomó el balón y llevó al niño a un callejón, mientras Morgan y Edwards lo observaban desde una SUV negra al caminar por ahí. Dwight Doughty sacó una pistola calibre 40 y los atraparon poco tiempo después. Estuvieron implicados en un caso que conmocionó a la ciudad por su brutalidad y la ausencia de remordimiento. En una grabación en la cárcel se oyó a Doughty decir: al final, Doughty recibió 90 años, Morgan 65 y Edwards 25. Chicago siempre ha sido un centro del crimen, y los asesinatos frecuentes no son nuevos aquí.
pandillas con líderes de hace un siglo, pandillas basadas en razas y ahora la música drill. Una zona de guerra para quienes viven en el sur y partes del oeste, pero invisible e irrelevante para los habitantes de los suburbios.